Amén. ¿Por qué es importante la palabra para usted? Ahí analícelo usted y contéstese ahí. ¿Por qué es tan importante la palabra? Y para ir entrando de una vez en el tema, vamos a ir entendiendo un poquito por qué es importante y por qué le decimos hoy al Señor, dame tu palabra. Vamos a leer ahí en Primera de Pedro 1 del 13 en adelante. Y dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Continúa diciendo en el 17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Continúa diciendo en el 20: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Continúa diciendo en el 23: siendo renacidos, mira por qué somos renacidos, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cuando hablamos de la palabra, por ejemplo, hace muchos años, la palabra de una persona tenía mucho valor. Y la palabra de una persona era suficiente para poder hacer un trato, para poder hacer un negocio o para comprometerse con algo. Y es que, mira, hace años no existían los abogados, los licenciados, nada de eso, hermano. Antes la palabra que una persona decía estaba obligada a cumplir lo que decía. Pero hoy en día, ¿cómo estamos la humanidad? Prometemos y no cumplimos, ¿verdad? Nos comprometemos a algo y no lo cumplimos. ¿Por qué? Porque ya tomamos nuestra palabra como, bueno, si puedo lo hago, si no, no.
Y él lastimosamente hoy en día la palabra de las personas ha perdido esa validez. ¿Verdad? ¿Tú te recuerdas que la Biblia dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no? Que si dice también la palabra que si le hemos prometido algo al Señor, que nos apresuremos a cumplir lo que prometemos. Y nosotros, yo me incluyo, ¿cuántas veces le hemos prometido algo a Dios y no lo hemos cumplido? ¿Por qué? Porque nuestra palabra a veces la condicionamos al que si puedo lo hago, si no, no, pero ¿por qué nos comprometemos? Miren, a veces, hoy en día, por ejemplo, ya casi nadie hace compromiso solo de palabra. Es muy difícil. Y no quiere decir que no todos cumplan lo que dicen, porque hay veces que lo cumplimos, hay veces que no. Por ejemplo, cuando a mí me chocaron la camioneta, no se pudo arreglar con el seguro del Señor y no me quedó más que creer en su palabra. Y el Señor me dijo, mire, yo le prometo, le juro que yo no le voy a quedar mal, y que esto y lo otro. Bueno, le di la mano, yo confío en su palabra. ¿Verdad? Porque yo a él no lo conocía, para mí era un completo desconocido. No sabía dónde vivía, no sabía si el teléfono que me daba era el de él. O sea, yo confié en su palabra, gracias a Dios él me cumplió. ¿Verdad? Pero ¿cuántas veces alguien te ha prometido algo a ti y no lo ha cumplido? ¿Verdad? Por ejemplo, cuando alguien le dice, mire, présteme 5 quetzales y yo le prometo que se lo pago mañana. Y pasa mañana, pasado mañana, pasa una semana y no pagan. ¿Y eso qué quiere decir? Que no tienen palabra. Y por ejemplo, hay veces que realmente no se puede, pues no tiene uno los 5 quetzales para pagar, pero por lo menos dar la cara y decir, mire, disculpe, no se lo voy a poder pagar hoy, pero me comprometo y dar uno su palabra. ¿Verdad? No, que a veces, ¿qué es lo que hacen cuando, bueno, ahora casi no llegan cobradores a la casa, ¿va? Pero antes, ¿qué decían? Mandaban al hijo y le decían, decirle que no estoy. Y salía el niño, dice mi mamá que no está. Entonces, ¿cuántas veces le hemos dicho a alguien, dame tu palabra? Y no nos han cumplido. Nos han engañado, nos han fallado, inclusive nos han estafado. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando uno tiene un negocio propio, a veces suele pasar eso, que uno hace el trabajo y de repente le dice, mire, deme chance esta semana que viene le pago, y pasan los años y nunca le pagan a uno. Y entonces, ¿qué sucede con una persona así? ¿Será que uno le cree a la próxima vez que venga a pedirle algo de fiado que le preste? Uno ya no cree, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de uno tiene peso. Y si uno no tiene palabra, pierde credibilidad. Pero ¿qué es lo que nos dice ahí la palabra? En el 1:25 dice, mas la palabra del Señor, ¿qué dice? Permanece. ¿Para cuándo? Para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, mira, por eso es que cuando el Señor nos da su palabra, es algo que Él no se puede echar para atrás y decir, ya no, me equivoqué. Dice que Él no es hijo de hombre, ¿verdad? Para decir algo y después arrepentirse de lo que nos dijo. Entonces, la Biblia declara, a pesar del tiempo, a pasar de los miles de años de que se escribió esto, esa palabra permanece. Esa palabra es fiel. Mira, a pesar de los cambios que ha sufrido el mundo, esa palabra sigue siendo la misma. ¿Qué dijo Jesús? Yo volveré. Y esa palabra está por cumplirse.
Si la palabra del Señor dice, por las llagas de Él nosotros hemos sido sanados, ¿qué sucede? Que ya hemos sido sanados, ¿verdad? Si la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo tú, principalmente yo. ¿Y qué es lo que dice? Y toda tu casa va a ser salva. Esa es una palabra que es real, que es dada por un caballero, que es verdadera, que es firme, aunque el mundo cambie. Por eso te decía, antes la palabra de una persona tenía peso, ¿verdad? Antes no existía el laqueo, porque cuando usted va al mercado pide regatea, ¿verdad? Antes no existía eso. Una persona decía tanto, ok, aquí está y punto. Pero ahora uno va, no me lo dejan menos. Mire que ya están algo chuquitos los tomates, démelo en menos. Si no le va a tocar que tirarlo. Y el otro, como quiere vender, no sostiene su palabra en el precio, sino que lo da en menos. Pero antes no existía eso. Antes lo que una persona decía era de cumplirlo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros le hemos prometido al Señor servirle y no lo hacemos? Yo era uno, hermano. Cuando cometía un pecado, por lo regular ahí es cuando uno le promete al Señor, ¿verdad? Cuando uno comete un pecado, Señor, perdóname, mira, yo te prometo que hoy sí voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Y qué crees? El Señor nos cumple, pero nosotros no tenemos palabra para cumplir lo que prometemos. ¿Por qué crees tú que aquellos hombres que escribieron la Biblia, el día lunes veíamos al apóstol Pablo, ¿verdad?, que sufrió un montón de asuntos, hermano? Sufrió latigazos, sufrió azotes, casi lo matan a pedradas, si no es que lo rescatan de ahí, si no lo matan a pedradas. Lo mordieron serpientes, naufragó, andaban buscando para matarlo, pero él dijo, yo voy a seguir a Jesús. Y a pesar de todo eso, él cumplió su palabra. A pesar de todo lo que le pasó en su vida y todos los siervos que uno lee en la Biblia, porque ninguno podemos decir que tuvo una vida fácil. Nosotros ahora nos toca el evangelio light, hermano. Porque ahora nuestras batallas ya no son físicas. Bendito Dios, en nuestro país no pasa eso. Pero hay países en el África donde les he contado cómo, y ustedes pueden ver noticias por internet, porque por las noticias oficiales no lo publican, que hay cristianos que están siendo asesinados. Pero a nosotros hoy en día las luchas que tenemos son mentales, con nuestros pensamientos. Y nosotros debemos de decirle al Señor, o anhelar cada día esa palabra para nuestra vida. Cada día debemos decirle al Señor, dame tu palabra. Dame tu palabra. Porque sinceramente, ¿qué es lo que necesitamos en nuestra vida? Yo pisto, pastor. Pero sinceramente, cuando hemos entendido el valor de la palabra del Señor, es lo que más necesitamos en nuestro corazón, en nuestra vida. Porque ¿a cuántos el Señor les ha cambiado su vida? Y no estoy diciendo que ya seas perfecto, pero sí ha cambiado tu vida el Señor. Todavía estamos ahí en el proceso de la perfección, pero ya estamos en el camino de la santidad, ¿verdad? No es que ya seas santo, sino que dispusiste en tu corazón el cambiar tu vida, el dejar de estar pecando, de estar hundido en el pecado, sino que uno toma la decisión de seguir a Cristo y uno comienza a caminar en el camino de la santidad, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor.
Pero como el Señor, por eso dice que, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Y anterior a eso, Pedro ahí escribía, ¿verdad? De que antes nosotros éramos ignorantes, pero ahora tú y yo ya no somos ignorantes. Ahora nosotros tenemos la palabra que es verdad. Y esa palabra dice que permanece para siempre. Por eso es que cada día nosotros debemos de decirle con gozo al Señor, pasa a la siguiente: dame tu palabra, porque la palabra de Él hace crecer nuestra fe. Yo no sé si tú necesitas fe, hermano, pero todos necesitamos fe en esta vida. ¿Y cómo vamos a obtener la palabra? ¿Cómo vamos a obtener la fe? Perdón. Dice Romanos 10:17, un versículo muy conocido. Y dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mira, la fe, hemos estado viendo durante los lunes en el discipulado acerca de la fe. Y algo que nosotros hemos entendido es que la fe no es simplemente el resultado de una reflexión intelectual, o sea, de estar pensando, de analizar las cosas. Porque yo eso siempre lo he dicho. Si uno se pone a analizar cómo Dios va a hacer un milagro, vas a terminar todo tenso. ¿Qué es lo que uno debe de hacer? Tener fe que Dios lo va a hacer y punto. ¿Cómo lo va a hacer? Él sabrá cómo. Porque quien hace la obra es Dios, no somos nosotros. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que tener? Es la palabra para que la fe vaya creciendo. Para que nuestra fe vaya creciendo. Y mira, la palabra tampoco viene después de un proceso de análisis, era lo que yo te decía, después de estar analizando y cómo Dios lo va a hacer así, pero tal vez va a hacer esto y lo otro. Por ejemplo, yo les contaba el lunes que con Pastor Anís estábamos tocando una puerta y se nos cerró esa puerta y nunca imaginamos que esa puerta se nos fuera a cerrar. Pero como le estábamos pidiendo a Dios, ¿qué hicimos? Poner nuestra confianza en Dios. Y al otro día, Dios nos abrió otra puerta. Y de una persona que menos me imaginamos. Pero si nosotros cuando se nos cerró la puerta, ay no, ¿y ahora qué va a hacer Dios? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si no lo hace? Y entonces uno empieza a analizar, y eso no es la fe. La fe es creer. La fe es estar convencido. Entonces, la fe viene como resultado de recibir la palabra de Dios. ¿En dónde? En nuestros corazones. En nuestros corazones. ¿Qué es la palabra? La Biblia dice que la palabra, Jesús dice que la palabra es ¿qué? La semilla. Y nuestro corazón es la tierra donde esa semilla es sembrada. Y por ende, ¿dónde debe de dar fruto esa semilla? En nuestro corazón. Por eso es que cuando le decimos al Señor, dame tu palabra, no es para tenerla aquí, analizarla, pensar de qué será que Dios va a hacer esto. No, es creer. Es dejar que esa palabra crezca, porque te digo algo, la palabra de Dios es viva o no. Y dice que es eficaz. Y que penetra hasta lo más profundo del ser humano. Entonces, la palabra de Dios tiene el poder de hacer crecer o hacer germinar la semilla de la fe en nuestros corazones. Por eso es importante que le digamos al Señor, dame tu palabra. Porque una persona que no escuche o no lee la palabra, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con esa fe? ¿Será que va a crecer? No. Mira, lamentablemente estamos en una época donde muchos cristianos
ven la palabra o leen la palabra o escuchan la palabra solo en las iglesias. Y a veces hemos cometido el error de hacer esto, de ponerte la Biblia ahí. Porque si yo pregunto cuántos traen Biblia hoy, el celular me saca. Pero ¿cómo era antes la Biblia? ¿Cómo llevaba uno antes la Biblia? Aquí, ¿verdad? Y eso caracterizaba a los cristianos. Pero hoy en día, ¿cuántos tienen Biblia de papel, impresa en papel? Si no tiene, pastora Nancy vende. No, pero es cierto o no. Porque estamos en una era donde la tecnología nos ha hecho perezosos para leer. Porque no es cierto que preferimos ver un video antes de leer una publicación. Se nos hace más cómodo solo ver el video, que nos expliquen ahí. Pero de leer, muy poco. Porque ahora, mira, ahora ya ni a las bibliotecas se van. Antes le dejaban a uno tareas y corría a la biblioteca. Ahora ya no. Y ¿sabes qué? Es lo peor. Es que, mira, es como cuando le hacen los trabajos a los jóvenes. ¿Qué es lo que hacen? Copiar y pegar. Copiar y pegar. Ya ni siquiera leen lo que entregan. Y te digo que nosotros los cristianos nos hemos convertido así. Porque en el Instituto Bíblico estaba Pastor Jorge. Él era el maestro. Y en una ocasión le entregaron un trabajo. Él pidió un trabajo, no me recuerdo de qué era. Pero un hermano llevó un cuadernón así de hojas que él había impreso. Él las fue a imprimir y las dio, y el consejo, lo mejor, decía el pastor, es que ustedes la hagan a mano. Pero ahora es que ahora ya ni siquiera escribimos. Pero si usted tiene una computadora, pero eso sí, dijo, lean lo que van a entregar. Y dice que, y como es Pastor Jorge, él no se traga el cuento, ¿verdad? Y se puso a leer, dijo, tal vez por ver ese montón de hojas no lo va a leer todo, porque ni siquiera el que entregó el trabajo lo leyó. Y en medio de eso empezaba a hablar que la Virgen María era milagrosa, que no sé qué. Santo Dios. ¿Y todo por qué? Por no leer. Y entonces, ¿cómo nuestra fe va a crecer? Si oímos la palabra, produce fe. ¿Y qué sucederá si la lees? Si la predicas. Nuestra fe va a ir creciendo. La otra vez yo te enseñaba una imagen de un campo de mostaza, porque la Biblia menciona que si nuestra fe fuera como la semilla de mostaza, si tan siquiera tuviéramos esa fe, y dice que la semilla de mostaza es una de las más pequeñas de las hortalizas, pero llega a ser una de las hortalizas grandes. Inclusive eso se da en el monte, en el Medio Oriente. En el Medio Oriente es muy común ver matas de mostaza. ¿Y qué es lo que sucede? Que inicia con una semillita, pero ahí dice la palabra que llega a ser una de las más grandes hortalizas. Puede haber una matita de mostaza que empieza a crecer porque un pajarito dejó caer una semillita de mostaza en un lugar. Pero si es buena tierra, esa semilla germina, crece, después ya no solo es una mata, son 2, 3, y empieza a crecer hasta que llega a cubrir todo un campo. Porque la mostaza se da en un ambiente silvestre. Y por eso es que compara, si tuviéramos esa fe, como el grano de mostaza. ¿Qué quiere decir? Que nuestra fe debe de crecer. Y algo que te puedo asegurar, que la fe no viene porque alguien ore por ti, porque ahí lo dice la palabra,
que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros le digamos al Señor, dame tu palabra. Y que nosotros la anhelemos, que la leamos, que la escuchemos y que la pongamos por obra. Otro punto donde nosotros le podemos decir es, dame tu palabra. Pasa a la siguiente. Dame tu palabra, porque tu palabra es el consuelo que mi vida necesita en los momentos de aflicción y dolor. Mira qué es lo que escribe el Salmo 119, 49, 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Qué es lo que el siervo le decía ahí al Señor? Acuérdate de la palabra que me has dicho. En el 50 dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Cuando estamos pasando por momentos de angustia, de aflicción, donde necesitamos consuelo, ¿sabes a dónde debemos de ir? A la palabra. A la palabra escrita. ¿Por qué? Porque esa palabra es eterna, es para siempre, permanece. Muchas veces cuando estamos afligidos queremos más bien que un hombre venga y se nos acerque y nos diga, así dice el Señor. O que venga una palabra humana y te diga, no hombre, ya va a pasar. Y queremos pretender encontrar consuelo en una palabra humana, cuando ya vimos que la palabra humana no es confiable. La única palabra que es confiable es la escrita, porque esa no cambia, no varía, no se va cambiando según el mundo va cambiando, porque el mundo va cambiando. Porque ahora, por ejemplo, las tentaciones que nosotros teníamos cuando éramos jóvenes no son las mismas tentaciones que hoy en día los jóvenes se enfrentan. ¿Por qué? Porque todo va cambiando, es diferente. Todo va cambiando, pero lo que no cambia es la palabra. Hay quienes dicen, no, pero es que la palabra es para viejitos. ¿Quién dice que es para viejitos? Si ahí le habla a los niños, le habla a los jóvenes, le habla a los padres, le habla a los hijos, le habla a los abuelos, a los bisabuelos, a los tatarabuelos. A todos le habla la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nunca va a pasar de moda. Mira, el hombre ha creado un montón de cosas. Ustedes oyeron del famoso Código Da Vinci. Eso intentó darle de baja la palabra. ¿Y qué crees que pasó? Ya la gente, muchos ni conocen ese tal Código Da Vinci, la palabra sigue. Porque ¿quién va a detener la palabra de Dios? Nadie. Y dice ahí que la palabra es consuelo en nuestra aflicción. En momentos de angustia, de dolor, muchas personas nos pueden dar palabras de consuelo. Y eso suele confortar nuestro corazón. Pero solo la palabra de Dios trae ese consuelo verdadero. Algo que tú y yo debemos de entender es esto: que la palabra de Dios es nuestra ayuda en cualquier situación. Por eso es que tú quieres consuelo, ve a la palabra, escucha palabra. Por eso mira, si tú pasas momentos de aflicción, de angustia, ¿qué es lo que, mira, nuestro apóstol, yo he oído que a muchas personas cuando pierden un familiar les dice, aquí los quiero. Aquí los quiero los 3 servicios de la semana, si pueden los 4, los 4. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque van a escuchar palabra. Y esa palabra trae paz, trae consuelo, trae tranquilidad. Por eso si tú pasas momentos de aflicción, donde necesitas que tu vida sea consolada, ven a la casa del Señor. No te quedes. Porque en la casa no vas a hallar consuelo.
Porque en la casa empiezan a venir pensamientos, y todo empieza a dar vueltas. ¿Por qué? Porque no estás alimentando tus pensamientos con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos declara que nuestro Dios es Dios de todo consuelo. Leámoslo en 2 Corintios 1, 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Entonces, ese consuelo para nuestra vida viene por medio de la misma palabra de nuestro Dios, que Él nos recuerda que su amor y su misericordia y su poder están para ayudarnos en cualquier situación que nosotros estemos enfrentando. Entonces, el consejo de la palabra es: si estás pasando por momentos de angustia y de aflicción, déjate consolar por la palabra del Señor. En ella encontrarás el consuelo. Muchas veces, como te digo, uno quisiera que tal vez algún ser humano se acercara y le diera aún una palabra que le trajera descanso, paz y tranquilidad, pero eso es poner nuestra confianza en un hombre. Mira, en una ocasión dice nuestro apóstol que a él le dijeron, porque estaban en un velorio, y el doliente se acerca de preguntarle al apóstol: ¿será que usted me puede dar una respuesta? Pues si puedo, se la doy, le dijo. Porque esa persona buscaba como una respuesta para que le trajera paz. Y se le acercó: ¿por qué Dios permitió esto? Si Él nos había dado una promesa, nos había dicho esto y eso, ¿por qué Él? Y sinceramente uno como ministro, ¿cómo va a dar una respuesta así? Y él le dijo: mire, hermano, yo realmente no le puedo contestar eso, porque sinceramente uno de hombre tiene límites. A veces quisiera que uno de hombre diera una respuesta a cualquier problema y que eso nos va a traer tranquilidad, pero no es así. El único que nos da paz, consolación en todas nuestras tribulaciones es Dios a través de su palabra. O sea que, ¿dónde vas a encontrar el consuelo? En la palabra. Por eso es importante decir: Señor, dame tu palabra. En el momento de la aflicción, digámosle al Señor: dame tu palabra. Necesito tu palabra, porque no encuentro consuelo. Mira, hermanos, todos en esta vida vamos a enfrentar situaciones difíciles, ¿o no? Todos. Siempre hemos hablado que, por ejemplo, ¿tú crees que los que están en el mundo que no conocen a Dios tienen tribulaciones? ¿Tienen angustias? Sí. Y quienes estamos dentro del reino de Dios tenemos tribulaciones, tenemos angustias también. Pero la gran ventaja que nosotros tenemos es la palabra de Dios, que esa nos consuela. Ahí encontramos la respuesta. Por eso es que nosotros debemos de darle la credibilidad que se merece la palabra de Dios en nuestros corazones. Porque yo siempre he dicho esto es bueno pararse aquí y decirle a la gente, darle el mensaje. Pero cuando yo paso la angustia, ¿qué tengo que hacer? Refugiarme en la palabra también. Porque decirle a alguien que ha perdido, por ejemplo, un ser querido, decirle: Dios le va a dar paz, Dios le va a dar el consuelo, el Espíritu Santo, que vamos a orar por usted, y eso y lo otro. Y mira, no es tan fácil dar una palabra así a veces, porque a uno que le toca que hablarle a las personas así cuesta un poco.
No porque uno no lo crea, no por el momento, porque una que la persona preste atención a sus palabras. Pero mucha gente cuando está así no presta atención, porque están dolidas, solo le dicen a uno así y va a llorar. Pero esa es la palabra humana. Pero la palabra del Señor sí nos trae un verdadero consuelo. Nos trae paz, nos trae tranquilidad. Mira, hermanos, la otra vez contaba el profeta David Navarro, yo te contaba, donde le dijo, fue a un país, no me recuerdo si dijo que fue a México, pero mientras él iba en el avión, el Señor le dijo, te van a llegar a recibir un matrimonio, pero le tienes que hablar al esposo, le tienes que decir que él está en adulterio. Y dice que él se quedó así, ¿cómo? Ni los conozco, y voy a llegar, ¿qué tal? Usted está en adulterio. Capaz que ahí me mandan de regreso en el avión. Pero que sí, le digo, es más, dice que le dijo el Señor, se los tienes que decir, y es más, la pareja que va a llegar no era la que iba a llegar a traerte a ti al aeropuerto, sino que yo envié a los que quiero que tú les des la palabra. Y dice que profeta, bienvenido, y ellos como si nada. Y vámonos a almorzar, que lo vamos a llevar a almorzar y todo. Y el Señor le decía, dile la palabra. Y cuando estaban ahí almorzando, dice que a medio almuerzo, le dijo, mi hermano, me disculpa, pero yo tengo una palabra de parte del Señor. Amén, yo la recibo, démela. El otro ni sabía lo que le iban a decir. El Señor me dice que usted está en adulterio, que usted está engañando a su esposa. Y dice que él solo se quedó así, agachó la cara. Porque él se imaginó un gran escenón ahí. Que la esposa empezara a gritar, a llorar, a pegarle al esposo, qué sé yo. Y dice que el Señor se quedó así, ¿va? Y efectivamente no era, y ellos le dijeron cuando lo recibieron en el aeropuerto, le dijeron, nosotros no éramos los que íbamos a venir, los hermanos que iban a venir no pudieron a última hora y a nosotros nos dijéramos que viniéramos por usted. O sea, como para que dudara que no eran ellos. Y total que dice que él se quedó así y dijo, oye, ahorita empiezan a volar los platos o saber qué aquí. Y entonces dice que él se quedó así y la esposa siguió comiendo como si nada. Y dice que él se quedó en shock. El profeta y le dijo, hermana, ¿está bien? Sí, profeta, no se preocupe, yo estoy bien. Le dijo. Pero ¿y qué? No va a decir nada, le dice. No, ¿y qué le voy a decirle? Quien le falló a Dios es él, no yo. ¿Por qué me voy a preocupar yo? Si yo tengo que estar bien. Y dice que él se quedó así y él terminó llorando. Porque lo ministró tanto ver la fortaleza de una mujer así. Porque dijo, es una mujer que estaba aferrada a la palabra de Dios. Que pueden venir momentos difíciles a la vida de un ser humano, pero no se mueven tan fácil. Y de ahí siguieron comiendo y lo fueron a dejar al hotel y ellos se fueron. ¿Y qué pasó? Saber, me dijo. Pero como cuando uno cuenta chismes, todos se quedan atentos, ¿no? Pero así debe ser, ¿o no? Mi fortaleza es el Señor. Y Él es mi consolador. Otro punto. Le podemos decir al Señor, dame tu palabra. Porque tu palabra ilumina mi mente para tomar decisiones sabias y elegir el camino correcto para mi vida. Nosotros estamos en un caminar en esta tierra. Pedro decía que nosotros, ¿qué somos en esta tierra? Peregrinos. ¿Qué es un peregrino? Alguien que solo está de paso, que no tiene morada donde él va pasando. Va de paso, pero sí tiene una meta hacia donde quiere llegar. Nosotros solo estamos de paso acá.
pero estamos en un caminar. Y realmente nosotros necesitamos que la palabra de Dios ilumine nuestros pensamientos, nuestra mente, para poder tomar buenas decisiones. Dice la palabra en Salmo 119, 105, un salmo muy conocido, dice: lámpara es a mis pies que tu palabra, y lumbrera a mi camino. Mira, definitivamente cada uno de quienes estamos acá, quienes nos ven en las redes, vamos a enfrentar diferentes asuntos en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestra salud, con nuestra familia, situaciones complicadas, en las que posiblemente podremos no tener una solución o no saber qué decisión tomar para poder resolver esos problemas. Pero es en esas situaciones que necesitamos una lumbrera, una luz. Mira, ¿qué es una lumbrera? En lo literal, una lumbrera se refiere a una fuente de luz. Puede ser una bombilla, puede ser una candela, un foco. Ahora que los celulares tienen luz, o sea, cualquier fuente de luz, eso es una lumbrera. En aquel tiempo solo tenían aquellas lámparas, ¿verdad? Que las rellenaban de aceite y con ese aceite se mantenían encendidas, porque antes no había alumbrado eléctrico. Pero la palabra de Dios no es solamente una fuente de luz. La lámpara de Dios es la fuente de la luz verdadera. Te repito, la palabra de Dios no es una fuente de luz, sino que es la misma fuente de la luz. O sea, no hay otra. Es la esencia de la luz, la que nos ilumina, la que nos guía, la que nos dirige. La palabra de Dios, como te decía hace un momento, tiene la respuesta para todo. Para los problemas, para las dificultades que a veces enfrentamos en el matrimonio, con los hijos, en casa, tal vez de economía, falta de trabajo. O sea, la palabra de Dios es la que nos va a iluminar, la fuente de la luz verdadera. Y esa fuente ilumina nuestra mente y nuestro corazón y nos da sabiduría. ¿Tú quieres ser sabio? ¿Que se necesita sabiduría para poder tomar decisiones o no? ¿O lo primero que se le viene a la mente hace uno? Muchos, por ser así, hemos fracasado por no pedir sabiduría. Y la Biblia dice que si alguno está falta de sabiduría, ¿qué dice Dios? Que la pida, porque Él la da abundantemente. ¿Qué fue lo que dijo Salomón, el rey Salomón? Solo te pido sabiduría. ¿Para qué? Para guiar a tu pueblo y ser un buen rey, ser un buen gobernante. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Lo hizo el hombre más sabio de la tierra después de Jesús. Donde venían reyes, gobernantes poderosos de otras naciones, venían a escucharlo. Él hablaba y la gente se sentaba a escuchar la sabiduría que salía de su boca. Mira, hermanos, dime tú si no era sabiduría esa. Me imagino que un día se sentaba Salomón en su trono y como había comida cerca de ahí, pasaban las hormiguitas. Y vio las hormigas y dijo: wow, saca una enseñanza de las hormigas. Mira las abejas de la misma manera. Miró las telas de araña que no quitamos de la casa de los rincones.
Y miraba las telas de araña, las arañas, y sacaba enseñanza de los animalitos más pequeñitos. Y venían reinas, le traían grandes regalos para que él, para por lo menos pudieran escucharlo a él. Por eso, ¿qué fue lo que hizo Salomón? Pidió sabiduría. Pídele sabiduría al Señor. ¿Tienes problemas? Pídele al Señor la sabiduría. ¿Por qué a veces nos metemos a problemas? Por falta de sabiduría. Porque tomamos decisiones incorrectas. Entonces, ¿se necesita sabiduría para nuestro camino o no? Para nuestro caminar se necesita. Mira, dice Salmos 119:30. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Debemos de saber qué hacer en las diferentes situaciones de nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a saber? Exponiéndonos a la palabra del Señor, exponiendo nuestra vida. ¿Sabes que algo? Yo he pensado siempre, y así he visto yo los problemas, digo yo, cuando hay algún problema, digo yo, ¿cómo lo resolvería Jesús? ¿Y cómo voy a saber cómo lo haría Jesús? Leyendo la palabra. Leyendo la palabra. ¿Alguna vez te has metido a problemas por una mala decisión? Y no me va a decir por el marido que escogí. ¿Por qué si usted lo escogió? No le vaya a echar el problema a Dios. Porque dice, el que haya esposa, dice, halló el bien, dice la palabra, ¿verdad? No dice el que buscó, el que Dios le dio esposa. El que haya, y si uno la halló es porque uno la buscó. Y después el marido que me diste, Señor, tú lo buscaste. No le echemos la culpa a Dios de las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, mira, algo que tiene que ver con la palabra, con la lámpara, es el Espíritu Santo también. Dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Para qué enciende usted la luz en la noche cuando va al baño de madrugada? Para ver dónde va a poner sus pasos. No hace que se le atraviese una rata ahí. O una cucaracha voladora. O así no se miran las sombras negras en la noche, ¿va? Entonces, uno la lámpara la utiliza para ver su camino. En aquel tiempo cargaban una lámpara así literalmente, pero esa lámpara era alimentada por medio de aceite, y la tipología del aceite es el Espíritu Santo. Algo que tú y yo necesitamos para poder comprender y absorber todos los nutrientes de la palabra es tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque si no, se nos hace hasta aburrido leer la Biblia, porque no le entendemos. ¿Sabes que la Biblia es uno de los libros que ha sido más vendido a nivel mundial? Más que cualquier otro bestseller, la Biblia ha sido vendida a nivel mundial en diferentes idiomas. Hoy en día hasta en nuestros dialectos de acá de Guatemala se pueden descargar Biblias. Hay en dialectos, idiomas, en todo. La Biblia ha sido la que ha sido más, más vendida, más reproducciones que se han vendido a diferentes idiomas. Pero ¿sabes algo? Que la Biblia es la única que cuando tú te sientas a leerla, el autor está a la par tuya.
Uno puede leer el libro de que cualquier persona escribió y puede ser un libro cristiano. Puede ser un libro que cualquier ser humano pudo haberlo escrito. Pero nadie puede saber qué era lo que había en la mente del escritor cuando estaba escribiendo su libro. Pero la Biblia sí lo podemos saber, porque el autor, que es el Espíritu Santo, está ahí con nosotros cada vez que nos sentamos a leer y a meditar en su palabra. Por eso es que la Biblia es viva. Entonces, si el autor está aquí a la par mía, ¿qué es lo que debo de hacer ahí? Espíritu Santo, guíame, yo no entiendo esto. Revélame. ¿Por qué están estos textos así? ¿Qué es lo que tú querías dar a entender? ¿Cuál es el mensaje que me querías dar hoy que yo estoy leyendo la Biblia? Yo no sé si usted le pide al Espíritu Santo, pero eso es algo esencial. Y no es de locos, hermano, es de lo más cuerdo dentro del reino. Para el mundo pareceríamos locos, pero dentro del reino es lo más normal. ¿Por qué? Porque creemos que el Espíritu Santo es real y que Él nos escucha, que Él nos habla, que Él nos revela, porque dice que Él nos guía hacia toda verdad. Entonces, es ahí, mira, por eso te decía, cuando uno lee la Biblia no es como leer cualquier libro. Cualquier persona lo podría agarrar así. Pero tú y yo que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos esa gran bendición y esa gran ventaja. Que se nos es revelada la palabra. No solo la leemos, sino que hay una revelación en medio de ella. Pero cuando nos detenemos a leerla en cada coma, en cada punto. Por eso dice que no se le debe de quitar ni agregar, ni quitar ni una coma, ni una tilde a la Biblia. Porque así como está, es como el Padre nos la reveló a nosotros. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Exponernos a la palabra y Él nos va a alumbrar. Nos va a alumbrar nuestro caminar. Tú vas caminando y la palabra va a dónde, porque la luz no la vas a poner atrás. Mientras yo camino y que me vaya y adelante me tropiezo y me caigo. La luz se pone enfrente para que tú veas dónde vas a caminar y cuál va a ser la decisión del siguiente paso que vas a dar. Por eso mira, quienes nos hemos equivocado debemos de aprender, ¿o no? ¿Por qué es que aquella salmista canta aquel canto de tropecé de nuevo y con la misma piedra? ¿Qué salmo está eso, pastor? Se me quedan viendo algunos todavía. No han leído la Biblia, ¿va? Sí, hermano, porque después van a decir, sí, porque como dice la Biblia, perro que ladra no muerde. Y dicen cosas que no están en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. La hoja de un árbol no se cae sino es la voluntad de Dios. Está en la Biblia. Sí, dicen todos. Porque no han leído la Biblia. Y hasta agarran dichos del mundo y así dice la palabra, dicen todavía, porque no la han leído. Pero tampoco va a ser como aquel que dijo, voy a buscar a ver qué leo hoy en la Biblia. Imagínense una persona con problemas. Y dice, ay, es que no sé, no entiendo. Y como antes agarraban la Biblia así, donde ponga el dedo ahí el Señor me va a hablar. Decía. Y le acrrr, pum. Y decía, a ver qué me quiere decir el Señor. Y Judas se ahorcó. Ay, no, voy a hacer, de ahí, pum. Ve y haz tú lo mismo, dice. Por estar buscando la Biblia al azar. Es capaz que lo hace. Imagínese una persona angustiada y se va a poner a leer la Biblia así. Pasemos al siguiente punto. Dame tu palabra
porque tu palabra me alienta y me sostiene en los momentos de ansiedad y angustia. Ponme ahí Salmos 119, 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame, ¿qué dice ahí? Según tu palabra. La palabra nos sustenta, hermanos. La palabra sustenta nuestro espíritu. Muchos de nosotros enfrentamos momentos en los cuales nuestro corazón se llena de ansiedad. Nos sentimos preocupados, desesperados por las situaciones que estamos enfrentando. Y principalmente nos llenan de ansiedad. Hoy en día, hasta la ciencia médica, hay una enfermedad que se llama así, ¿o no? Es una enfermedad psicológica que le llaman ataques de ansiedad. ¿Y cómo se sienten esos ataques? Pues gracias a Dios a mí nunca me ha dado, y reprendo para que nunca me dé un ataque de esos, hermano. Pero he hablado con personas que les dan ataques de ansiedad. No hace mucho fuimos a orar por una persona que le daban ataques. ¿Y qué es lo que siente una persona que se va a morir? Siente que el corazón se le para, que le falta la respiración, una angustia, comienza a caminar y hay quienes hasta se desmayan. Y van con el doctor, con el médico y no tienen nada. Porque todo está aquí. Por la ansiedad, por la angustia. Y como te digo, hasta la ciencia médica ha mostrado cómo esa enfermedad es tan tremenda. A alguien, por ejemplo, una vez le dijeron, ¿qué tenés? Le dijeron los amigos, pues me dan ataques de ansiedad. ¿Pero qué? Es por las preocupaciones que tengo. Eso está fácil, le dice un amigo. ¿Qué? Pues no te preocupes, le dice. Qué fácil es decirle a alguien no te preocupes cuando no tiene problemas, ¿verdad? Pero cuando uno está en medio de los problemas, qué fácil es decirle a alguien, no, hombre, no se preocupe. Y por más que uno se esfuerce en no preocuparse, siempre termina no preocupándose, ¿o no? Pero ¿qué es lo que hace la palabra? Cuando una alma se está deshaciendo de la ansiedad, la palabra de Dios nos sustenta. Nos quita la ansiedad. Nos quita esa preocupación, la angustia. Eso es lo que hace la palabra. Mira, muchas veces nos podemos llenar de angustia, de ansiedad. Y eso sucede porque sentimos que no tenemos el control de las situaciones que estamos enfrentando. Y muchas veces es real. Por ejemplo, si tenemos un hijo, hagamos de cuenta que una persona de otro país tiene un hijo en el hospital. ¿Cómo se puede sentir ese padre de tener un hijo de unos 3, 4 años internado en un hospital y que le digan que no hay solución? ¿Se siente angustiado o no? Y es lo normal. ¿Quién no se va a angustiar con una noticia así? Miren, si hay quienes se angustian que perdió el Real Madrid. Están ahí enfrente del televisor. No, tíralo, tira para allá. No, mejor para acá. No, ay Dios. Y se ponen así. Y están jugando del otro lado del mundo. Así somos los seres humanos a veces, ¿verdad? Nos angustiamos por cosas que ni valen la pena. Pero cuando realmente llega una angustia a nuestra vida, de donde realmente no podemos hacer nada, ese padre de familia tiene a su hijo, ¿qué puede hacer él? Nada. Si hasta los médicos que son los encargados de hacer algo por ese bebé le dicen, no podemos hacer ya nada. Mira, hermanos, si han habido personas, por ejemplo, nuestro apóstol dice que a él de apodo en el pueblo le pusieron el resucitado. Porque él murió al nacer. Y le dijeron a la mamá, su hijo murió.
Y lo fueron a ver y lo dejaron ahí muerto. Al rato empezó a pegar de gritos, resucitó, hermano. Los doctores dijeron, está muerto. Le dijeron a la madre, él se murió. No se puede hacer absolutamente nada. Pero ¿qué sucede cuando hay un cristiano, hermano, que se aferra a la palabra? La angustia se va y se llena uno de fortaleza. ¿Qué fue lo que hizo David? Cuando llega Natán y le dice, tu hijo va a morir. Y le dice, y no puedes hacer nada para que Dios cambie eso, y por el pecado y esto y lo otro. ¿Qué hizo David? Se llenó de angustia. Dice que no se bañaba, no comía, se llenó de ceniza, de silicio. Y mira, y el silicio era una vestimenta que usaban. Por ejemplo, como una camiseta, una camisa que por dentro tenía espinas, porque afligían hasta su propio cuerpo. Y así estaba David, intercediendo para que el Señor no le quitara la vida al hijo. Y él hizo su labor de intercesor. Pero Dios decidió llevarse al hijo. ¿Qué hizo después David? Se lavó, después de que el hijo murió, se lavó, se fue a comer, se quitó la ropa. Y después, ¿qué hizo? Ir a adorar al templo. Y dijeron, pero ese está loco, dijeron sus criados. ¿Por qué cuando estaba vivo el niño no comía, no hacía nada, se tiró al abandono siendo el rey, y ahora que el niño murió, hace lo contrario, va a comer y a adorar? Es que eso solo un loco lo hace, hermano. David fue el que escribió, prefiero un día en la casa del Señor que 1000 fuera de él. Él fue el que escribió, Señor, quítame todo menos tu presencia. Él entendía muy bien el peso de la palabra de Dios en su vida. En esos momentos en los cuales solamente la palabra de Dios nos puede sustentar. La palabra sustentar implica ser fuente de apoyo integral para alguien. Estar presente para esa persona en momentos difíciles. Ofrecer consuelo, comprensión y ayudar a mantener su bienestar emocional. Y todo eso es lo que hace la palabra. La palabra está ahí. Cuando todos te abandonan, ahí está la palabra de Dios. Cuando todos al parecer te dan la espalda, ahí está la palabra de Dios. Cuando sentimos que la ansiedad y la angustia llenan nuestra mente, nuestro corazón, ¿a dónde tenemos que ir? A la palabra de Dios. Que el Señor por medio de la palabra nos aliente, nos dé gozo, nos dé paz, nos fortalezca. Eso solo se logra a través de la palabra. Por eso mira, para muchos esto parecerá una locura, pero para ti y a mí, que hemos entendido el poder de la palabra, no es una locura. Es lo más cuerdo que como hijos de Dios podemos hacer. Mira, cuando un hijo se siente angustiado, afligido, preocupado, ¿a quién corre? A sus padres. Algo lo asustó, ¿a quién corre? ¿A quién llama? A sus padres. Cuando sienten que no pueden algo, mira, yo ya estaba grande, yo he corrido a mi papá, a mi mamá. No es cuestión de que no, porque yo ya puedo caminar, yo ya no necesito de ellos. Entonces, cuanto más nosotros, ¿cómo no vamos a necesitar de nuestro Padre? De una palabra que salga de la boca de Él.
Mira, hermanos, si la palabra del Señor tiene tanto poder que Él solo dijo, hagamos. Y dice que todo lo visible y lo invisible fue creado por Él por medio de la palabra. ¿Qué poder tiene la palabra de tu Padre? Pero ¿qué valor le vas a dar tú a la palabra de Dios? Ponte sobre tus pies. Ponme ahí la última, Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por esa y muchas razones más, cada uno de nosotros, todos los días debemos de decirle al Señor, Señor, dame tu palabra. Pues solamente Él tiene palabra para nuestra vida y palabras de vida eterna. La palabra del Señor es vida, iglesia. La palabra del Señor nos da vida, nos fortalece, nos ayuda en cualquier situación que pasemos, nos ayuda a crecer en nuestra fe. La palabra del Señor es tan hermosa y podríamos enumerar un montón de cosas más en las que la palabra nos apoya, nos ayuda, y nos saca adelante. Pero algo que tú y yo debemos de aprender hoy es a pedir al Señor que Él nos dé su palabra. ¿Qué dice si esta noche le pedimos al Señor?